Buenos días, maestro y compañeros. Somos el equipo 4, que está conformado por Castro León Mario, Chichán Rafael, Espinosa Hernández Dana, Martínez Castillo Brian, Medina Nájera Atala, Sabido López Andrés, Santos Rendón Oscar y Zapata Canol Irving. Nuestro proyecto presenta información sobre personajes e instituciones sobresalientes, tales como el caso de Martin Heidegger, la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, etc., con la finalidad de aprender acerca de sus teorías y pensamientos modernos influyentes en la filosofía actual, así como de aumentar nuestros conocimientos sobre la materia. De este modo nos adentramos un poco en los temas como la filosofía social y crítica, el psicoanálisis, el humanismo y todo lo que influye en la modernidad. Martin Heidegger. Este fue un afamado y polémico pensador del siglo XX. Nacido en 1899 en el antiguo Imperio Alemán, estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Sus ideas son consideradas de las más poderosas e influyentes de la filosofía contemporánea. Heidegger desarrolló su teoría en torno a una gran variedad de temas como la teoría literaria, política y social, etc. Tuvo un papel protagónico como profesor de su alma mater, la cual es una universidad, donde ostentó la rectoría y planteó una filosofía compleja e innovadora, la cual propagaba el aniquilamiento de la metafísica, que dominaba el mundo occidental en pro del estudio de la ontología y la semiótica para lograr vivir auténticamente. La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. La expresión más representativa de su filosofía se encuentra en la inclusa obra Ser y Tiempo, en donde profundiza sobre la existencia. Esta magistral obra expone una intrincada teoría que posteriormente influyó demasiado al movimiento existencialista. Ser y Tiempo se basa en el entendimiento heideggeriano que expone al hombre. Este sostiene que el humano mantiene una rotunda relación de copertenencia con su ser, a la vez que coexisten en el estado de ser hay, ser en el mundo, lo cual consiste en desenvolverse en conexión y equilibrio con el entorno en un nivel etéreo y sublime, el cual es guiado por los preceptos naturales que desencadenan de los conceptos de cuidado y cura. Bueno, pues ahora hablaremos acerca de Jean-Paul Sartre y pues comencemos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés. Él fue un exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre. Eso quiere decir que está arrojado a la acción y es responsable plenamente de su vida, o sea, con todo lo que pasa en su vida, él es el responsable sin ningún tipo de excusas, aunque de igual forma admite algunos condicionamientos, pero no admite determinismos. También concibe la existencia humana como una existencia consciente. La existencia humana, según él, es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Sartre se forma en la fenomenología de Husserl y en la filosofía de Heidegger, del cual fue un discípulo. También se observa aquí la influencia de que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano, y en ese punto se diferencia de Heidegger, quien deja fuera del juego de la conciencia. Ahora hablaremos acerca de Hans-Georg Gadamer. Él fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Wahrheit und Methode, que en español quiere decir la verdad y el método, y por su renovación a la hermenéutica. Él afirma que siempre nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. Como este proceso puede prolongarse al infinito, nunca podemos afirmar que hemos dado interpretación a la última y definitiva. El objetivo de, el objetivo de Gadamer era descubrir la naturaleza de la comprensión humana. Gadamer, en contraposición, creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones del autor, sino que es dependiente del contexto y de la interpretación. O sea, él creía que como tú interpretas las cosas, eran pues las intenciones de que el texto te daba. O sea, tú tenías que interpretarlo para saber a qué te referías o a qué te querías referir. De igual forma, Gadamer sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada. Esto quiere decir que la conciencia es un efecto de la historia
y de la cual estamos insertos plenamente en la cultura, historia de nuestro tiempo y lugar, y por ello estamos previamente o plenamente formados por ellas, ya que desde niños pues nos enseñan cosas en la escuela, a eso se refiere, o sea, todo de la cultura, la historia, todo eso, Gadamer lo engloba, y eso es todo por Gadamer. Max Horkheimer, filósofo, sociólogo y psicólogo alemán que destaca por su trabajo en la teoría crítica. Entre las tantas obras que posee podemos encontrar tres que destacan: Observaciones entre la ciencia y la crisis, La historia y la psicología y Teoría tradicional y teoría crítica. Para él, el objetivo principal que tenía la teoría crítica era la mejora de la sociedad, ya que, como él decía, la crítica es luz en la sociedad actual, bajo la esperanza de una mejora radical sobre la existencia humana. En su teoría se planteaba que el mundo se dirigía a una sociedad burocratizada y casi totalitaria. Por otra parte, hizo una denuncia de la violencia revolucionaria, convencido de que ese no era el camino para cambiar la realidad. La teoría crítica busca superar a la teoría tradicional y actualizar lo que Marx planteaba. Horkheimer defiende puntos de vista de Marx. Sin embargo, cree que este erró al pensar que trabajadores empobrecidos podrían acabar con el capitalismo. Para él, este se las había arreglado para que el nivel de vida de los trabajadores subiera, aunque fuera a costa de empobrecer a los habitantes de otros países. Se le conoce como Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social que fue inaugurado en el año de 1923 en Frankfurt del Meno. También se les consideró a estos autores como los representantes de la teoría crítica. Técnicamente es una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. La escuela es de carácter interdisciplinaria, abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta los culturales. Con ella se pone en crisis el concepto de lo que es la razón y la teoría tradicional, para dar paso a la denominada como teoría crítica. Es importante saber que esta escuela se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo en el aspecto político, sino también en el económico y el de las industrias culturales. En una primera etapa, se realiza una formulación del marxismo bajo el nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y los procesos que la conforman. Por otro lado, critican la concepción del conocimiento anterior y pretenden romper con la teoría tradicional. Para ello, denominan a esta nueva forma como una teoría crítica. La teoría crítica busca un análisis, desenmascarar las ideologías y transformar el mundo. Algunos rasgos generales de la teoría crítica son que los filósofos de la teoría crítica definen que no existe la imparcialidad, es decir, que a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. Otra es que no acata el principio de no valoración de objetividad defendido en la teoría tradicional y por último que todo conocimiento está determinado por un suceso histórico, social y económico. Es decir, que una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico y económico del que ha surgido. Theodor Adorno fue un filósofo alemán y sociólogo del arte de orientación radical de izquierda, eminente representante de la Escuela de Frankfurt. Según la filosofía social de Adorno, la historia de la cultura eurooccidental desde los tiempos homéricos es la historia de una civilización fracasada, historia de la individualización del hombre. Su filosofía continuó en la línea de un análisis de racionalismo como instrumento a la vez de la libertad y del dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista como restricción de las formas de pensamiento y acción. Fue en este periodo que trabajó en su obra que se expuso en 1966 conocida como la dialectiva negativa.
En su obra Dialectiva de la Ilustración, uno de sus párrafos refleja y señala que lo que nos habíamos postulado era nada menos que entender por qué la raza humana, en vez de entrar en un estado realmente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. Este se encuentra en la página 51 de la obra. Para contestar a la cuestión, en un primer capítulo de la obra que se titula Criterio de la Ilustración, hacen un estudio del criterio de la razón de la misma forma que se ha convertido en hegemónico de la cultura occidental, llegando a la conclusión de que en él participan de igual manera ideas de liberación y de dominación. La dialectiva negativa fue publicada en el año de 1966. En la primera frase de esta obra queda clara su relación filosófica con la historia de la filosofía. Esta dice que la formulación dialectiva negativa es un atentado contra la tradición. Pretende proseguir el tipo de filosofía inaugurado por Hegel en una situación diferente. El movimiento dialéctico del pensamiento no termina en una síntesis superior de los dos opuestos, sino que deja las contradicciones con toda su crudeza en la realidad. Jacques Lacan fue un filósofo y psicoanalista francés quien modificó la teoría de Sigmund Freud y fundó la Escuela Francesa de Psicoanálisis, autor de los escritos El estadio del espejo, Las formaciones del inconsciente y de seminarios como los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Desarrolló su propia teoría en la que planteaba que los diagnósticos lacanianos guían los objetivos del terapeuta e indican la posición que éste debe adoptar en la transferencia, pues solo incluyen 3 categorías principales: neurosis, psicosis y perversión, las cuales están basadas en 3 mecanismos. Así encontramos que para la neurosis el mecanismo fundamental es la represión, para la perversión es la renegación y para la psicosis la forclusión. Su teoría planteaba conceptos como que lo real es lo que no se puede expresar como lenguaje, lo imaginario es aquello que asemeja a la perfección y lo simbólico es la dimensión lingüística. De este modo, para Jacques Lacan, el sujeto es la condición donde lo imaginario y lo real se sostienen, con la característica del eje simbólico, el lenguaje. Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán perteneciente a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y cuyo interés consistía en recuperar la teoría crítica, es el autor de escritos destacados como Historia y crítica de la opinión pública, La lógica de las ciencias sociales, Cultura y crítica, Teoría de la acción comunicativa y el discurso filosófico de la modernidad, por mencionar algunas. Fue el creador de la teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981, que propone un nuevo concepto de razón, es decir, la razón discursiva. También delinea una teoría de la sociedad construida a partir de la manifestación social de la racionalidad y de los diversos tipos de acción, así como explica la evolución de las sociedades modernas e identifica las patologías de los sistemas sociales y políticos contemporáneos, presentando el método para escapar a la continua desvalorización de lo vivido, planteando que las acciones comunicativas, al contrario de las de tipo instrumental o estratégico, no se basan en la estructura de la actividad dedicada a un objetivo. Claude Lévi-Strauss, filósofo nacido en Bruselas e introductor del enfoque estructural, es el autor de las obras Estructuras elementales del parentesco, Raza e historia, Antropología estructural, El pensamiento salvaje y 4 volúmenes de mitológicas que incluyen El hombre desnudo y Tristes trópicos. Para él, tanto la ciencia como el mito, como explicaciones del mundo, estarían estructurados por pares de opuestos relacionados lógicamente y por tanto compartirían la misma estructura, solamente que aplicada a diferentes cosas. Plantea que las reglas por las que las unidades de la cultura se combinan no son producto de la invención humana, sino que siguen las pautas que se encuentran en el cerebro, y construye una imagen del ser humano pesimista, un ser que se encuentra solo, abocado a la guerra y a la destrucción del planeta por su rapacidad. Michael Foucault se planteó las dudas de por qué algunas cosas son normales y otras no, debido a que muchas sociedades del mundo tienen la idea de que algo es normal y algo es anormal. Esas ideas no cambian solo por la diversidad de sociedades que hay en el mundo, sino también por el paso del tiempo. Ahora, ¿quién define lo que es normal? Ya que parece que hay un poder el cual define lo que es normal y lo que es anormal. Esto fue lo que trató de expresar Foucault. Para Foucault no existía tal cosa como el poder en letras mayúsculas, sino existían las relaciones de poder, estas no siempre manteniéndose de un solo lado, sino que se iban alternando el lugar. Por ejemplo, en tu casa tú ejerces un poder sobre tus hijos,
Pero cuando vas a trabajar, tu jefe ejerce un poder sobre ti. Y si tu jefe se enferma y va al médico, el médico ejerce un poder sobre él debido a que él es el que tiene el conocimiento técnico y el que puede salvarle la vida. O sea, el poder no solo es flexible, sino además está mediado a las relaciones del saber. Después de desarmar la idea del poder, Foucault buscó reconstruir la historia de lo que se llama sociedades de normalización. En estas instituciones hay encargados de regular la vida de los individuos y de las poblaciones a partir de una determinada norma. Esto sonando muy abstracto, pero en verdad un ejemplo drástico sería que alguna vez una sociedad fijó una norma que determina qué es estar cuerdo y qué es estar loco. Y a partir de esta norma, la vida de los individuos se organiza de manera en que si estás del lado de los cuerdos puedes vivir libre, pero si estás del lado de los locos tendrás que vivir encerrado. Pero incluso si no estás loco o loca, tú eres un efecto de la normalización institucional, debido a que te dieron forma a muchas instituciones, ya sea tu familia o la escuela.